¿Estás gestionando tu patrimonio o estás acumulando sanciones por puro desconocimiento? Si vives fuera de España, pero mantienes una propiedad aquí, ya sea porque invertiste en ladrillo, heredaste la casa familiar o eres uno de los miles de nacionales que ahora mismo residen en el extranjero, tienes un objetivo pintado en la espalda. Muchos creen que ser no residente les otorga una especie de invisibilidad fiscal, pensando que Hacienda solo se preocupa por quienes viven y consumen dentro de nuestras fronteras. Nada más lejos de la realidad. Solo el año pasado, el número de liquidaciones por el impuesto sobre la renta de no residentes se disparó, impulsado por un intercambio de información internacional que ya no deja lugar a dudas. La agencia tributaria sabe qué tienes, dónde lo tienes y sobre todo cuánto tiempo llevas sin informarlo. El error más común que veo en consulta es tratar la propiedad en España como un activo pasivo cuando fiscalmente es una bomba de relojería que requiere atención trimestral y anual. Bienvenido y bienvenida a Más allá de los impuestos. Soy Carmen Visiranu y trabajo con inversores residentes fuera de España que necesitan seguridad jurídica ante una administración que dispara primero y pregunta después. Empezamos. Este episodio no es para el que tiene una cuenta con 4 ahorros. Es para propietarios y rentistas con activos en suelo español que entienden que en el contexto fiscal de 2026 la distancia geográfica no te exime de la responsabilidad estratégica. No eres el único en el radar. A menudo, cuando un cliente llega a mí con una notificación por su vivienda en España, su primera reacción es de sorpresa. ¿Cómo me han encontrado si vivo en México, Reino Unido o Suiza? La respuesta es sencilla: estadísticas y tecnología. Muchos piensan que los no residentes son 4 extranjeros con una vía en la costa. Los datos dicen lo contrario. En España existen cientos de miles de fincas en manos de no residentes. Una parte significativa son españoles que emigraron por trabajo, pero mantuvieron su casa o invirtieron sus ahorros aquí. Hacienda ha identificado este nicho como una fuente de recaudación masiva, porque el nivel de incumplimiento es altísimo, no por mala fe, sino por la creencia errónea de que si no alquilo, no pago. Como ya mencioné en el episodio anterior sobre el modelo 720 y activos en el extranjero, Hacienda tiene el foco puesto en la coherencia internacional. Si tú informas en tu país de residencia de tus activos en España o si mueves capitales para el mantenimiento de esa casa, el rastro digital es absoluto. El radar está activo y la recaudación por no residentes ha marcado récords este último ejercicio. ¿Qué significa ser no residente en la práctica a ojos de Hacienda? Significa que tienes obligaciones que no esperan a junio. Declaración por uso propio. Imputación de rentas. Este es el gran olvidado. Si tienes una casa vacía a tu disposición en España, Hacienda entiende que obtienes un beneficio por el simple hecho de tenerla. Se presenta de forma anual mediante el modelo 210 antes de que acabe el año siguiente. No declararlo es la forma más rápida de que te llegue un requerimiento con recargo. Declaración por alquiler. Si la vivienda está alquilada, la obligación pasa a ser trimestral. Debes declarar cada 3 meses los ingresos obtenidos. Aquí es donde los errores de cálculo son más caros. Impuesto sobre el patrimonio. Si el valor de tus bienes en España supera ciertos umbrales, generalmente 700.000 euros, aunque varía según la comunidad autónoma, también estás obligado a declarar patrimonio. Muchos inversores de alto nivel ignoran que, aunque no residan aquí, su patrimonio en suelo español tributa. La guerra de los gastos deducibles. Aquí es donde entramos en el terreno de la estrategia pura y donde un buen asesor te ahorra miles de euros. Tradicionalmente, Hacienda ha discriminado residentes de la UE, Islandia y Noruega, que pueden deducirse los gastos necesarios para el alquiler, como IBI, comunidad, reparaciones, seguros y la famosa amortización que vimos en el episodio sobre alquileres. Y residentes de terceros países, Estados Unidos, Suiza, México, Dubái, etc. Hacienda les obliga a tributar por los ingresos brutos sin permitir ninguna deducción. Pagan sobre el total, sin importar cuánto les cuesta mantener el piso. Y ahora te estarás preguntando, ¿es esto legal?
Los tribunales españoles y europeos están librando una batalla aquí. Ya existen sentencias que empiezan a abrir la puerta a que no haya distinción, argumentando que prohibir deducciones a un no residente de fuera de la UE vulnera la libre circulación de capitales. Cuando un cliente de fuera de la UE llega a mí con una cartera de alquileres, no nos conformamos con el no se puede. Reclamamos y aplicamos la jurisprudencia más reciente para proteger su flujo de caja. Todo es cuestión de una buena defensa construida con argumentos y pruebas. Antes de seguir, si este episodio te parece importante, suscríbete, dale like y comparte este contenido. Ayudarás a otro propietario a no ser el siguiente en la lista de Hacienda. Seguimos. Sé que muchos de los que me escucháis no solo tenéis una propiedad, sino que mantenéis intereses en empresas españolas, cobráis dividendos o gestionáis carteras de inversión desde el extranjero. Ese es un nivel de complejidad superior donde el convenio de doble imposición no es solo una ayuda, es vuestro seguro de vida financiero. Hoy nos vamos a centrar en el ladrillo, que es donde Hacienda está siendo más agresiva con las inspecciones automáticas. Pero quiero que estéis atentos porque en un próximo episodio analizaremos exclusivamente cómo se tributan el resto de rentas y cómo diseñar estructuras complejas para grandes capitales que operan en España desde fuera. Si tu patrimonio va más allá de una vivienda, ese contenido será tu hoja de ruta para 2026. El impacto de decidir bien. Vamos a poner números reales para que entiendas por qué esto no es un trámite, sino una decisión financiera. Imagina un alquiler de 1.500 euros al mes, es decir, 18.000 euros al año. Si no hay estrategia, un residente de Estados Unidos que no deduce nada pagaba el 24% sobre los 18.000 euros. En total, 4.320 euros en impuestos. Con estrategia, aplicamos gastos de, pongamos, 6.000 euros de gastos reales. Si logramos aplicar la jurisprudencia para deducir, tributaría sobre 12.000 euros. La diferencia son 1.440 euros al año por un solo inmueble. Si tienes una cartera de 3 o 4 pisos, estamos hablando de que una gestión técnica mediocre te está costando unas vacaciones de lujo o la reinversión en un nuevo activo cada pocos años. Errores a evitar. Los fallos más caros y que veo en consulta a menudo son propietarios que confían en que el banco ya retiene o que el hermano o el padre que vive ahí se encarga o peor aún, delegan su patrimonio en el gestor amigo, el conocido de toda la vida. Es ese profesional que les lleva la contabilidad del negocio en España o que les hace la renta desde hace una década y en el que confían ciegamente. ¿Qué significa esto en la práctica? Que estás dejando una estructura de fiscalidad internacional en manos de alguien que, aunque sea excelente profesional en el ámbito nacional, no domina las particularidades de los no residentes, ni los convenios para evitar la doble imposición. No es falta de confianza, es falta de especialización. Delegar en el gestor de siempre un patrimonio que cruza fronteras es como pedirle a tu médico de cabecera que te realice una cirugía de corazón. Ambos son médicos, pero solo uno tiene el bisturí adecuado y los conocimientos para esa intervención. Este error se traduce en fallos que Hacienda no perdona. Muchos gestores no especializados creen que con la retención del 3% en una venta ya está todo hecho. Se olvidan de que esa es solo una retención a cuenta y que si no presentas la declaración final de la ganancia patrimonial, Hacienda se quedará con tu dinero y además te sancionará por falta de información. Ignorar la titularidad compartida. Si el piso es un matrimonio, son dos declaraciones de no residentes, no una. He visto casos de clientes que llegan con recargos duplicados porque su gestor amigo pensaba que al ser una sola finca bastaba con un solo modelo 210. Hacienda cobra por persona, no por casa, y duplicar la omisión es duplicar la sanción. No reclamar el exceso de tributación. Un gestor generalista raramente se meterá en tribunales para pelear que un residente fuera de la UE pueda deducirse gastos. Simplemente te dirá, la ley es así, que Hacienda siempre gana y te hará pagar por el bruto, haciéndote perder miles de euros en cada trimestre por puro desconocimiento de la jurisprudencia actual.
Gestionar inmuebles en España desde el extranjero requiere un proceso claro. Saber exactamente bajo qué normas tributas y qué gastos puedes pelear según tu país de residencia. Estructura, organizar el cumplimiento para que sea automático y no dependa de que te acuerdes cada trimestre. Crecimiento, optimizar el pago de impuestos para reinvertir ese ahorro en mejorar tu patrimonio. Y libertad, la tranquilidad de saber que, aunque estés a 10.000 kilómetros, tus activos en España están blindados. La mayoría cree que su estructura está bien, hasta que aparecen los errores más caros. Si eres no residente y tienes propiedades en España, esto es el tipo de situación que conviene revisar con calma con un equipo que entienda que tu patrimonio no tiene fronteras. Te dejo los datos de contacto en la descripción. Gracias por acompañarme una semana más. Esto fue Más allá de los impuestos. Nos escuchamos en el próximo episodio donde seguiremos transformando lo que es impuesto en lo que es tuyo.